Salmo 40. Pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo de cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no miró a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellas, no hay que puedan, no pueden ser enumeradas. Amén. Gloria a Cristo. Increíble esta primera parte de este salmo. Este es un salmo muy bonito, muy largo. Es una oración de David que se convirtió en alabanza. Sabemos que este varón, un hombre muy amado por Dios, la Biblia nos enseña que David incluso llegó a tener un corazón semejante al de Dios, ¿verdad? No igual al de Dios, pero sí semejante al de Dios, porque un hombre que tuvo situaciones muy difíciles en su vida. Desde muy pequeño tuvo situaciones muy difíciles. Recordemos que siendo un joven apenas fue al campo allá a enfrentar a un filisteo, ¿verdad? En ese tiempo David era un joven. Desde ese momento tuvo esa valentía que Dios le puso para enfrentar a un filisteo que era un enemigo y que, si nosotros nos podemos ver en términos humanísticos, lo superaba en muchas cosas, ¿verdad? David no era un hombre de guerra, era un hombre de pastoreo, de campo, pero Goliat sí era un hombre de guerra. Era un soldado filisteo armado, muy grande, conocía las tácticas de guerra, pero aún así él fue. Y Dios le dio la victoria. Pero mire que mucho tiempo después escribe este salmo y muchos otros salmos. Y este salmo tiene una característica muy, muy principal que de pronto es donde yo me quiero centrar, donde Dios me centró a mí, porque esto no soy yo, es Dios que me centró a mí para la enseñanza del día de hoy. Es como en los momentos difíciles hay algo que nos va a sacar adelante. Hay algo que nos va a ayudar, hay algo que nos va a dar la victoria. Y es como inicia el salmo, dice, pacientemente esperé en Jehová. Y la paciencia es un atributo muy, muy bonito que el ser humano tiene que desarrollar, es algo que hay que desarrollar. Pero mire cómo dice pacientemente, pero a veces la paciencia en momentos de tranquilidad es bueno tenerla. No es algo que uno tiene, no sea difícil para la persona ser paciente. En situación normal, cuando todo anda bien, cuando usted tiene una familia muy bonita, cuando sus hijos son obedientes, cuando Dios ha proveído económicamente para su hogar, cuando todo va en el cauce, pues la paciencia es algo muy fácil. Pero cuando las situaciones cambian, cuando todo se vuelve y se torna difícil, y cuando llega esa otra palabra que dice el verso 2, que es la otra palabra, David se encontraba en un pozo de desesperación y añade lodo cenagoso. Estas son analogías de la situación espiritual que él tenía, la carga que tenía en la situación del momento que estaba pasando. Estaba desesperado. Y no solamente estaba desesperado, estaba profundamente desesperado, porque si ustedes ven que es un pozo no es algo llano, un pozo es algo muy profundo.
los que viven en el campo o los que hemos tenido posibilidad de conocer fincas, campos, sectores rurales, nos hemos dado cuenta que el campesino hace pozos de agua, ¿verdad? Para buscar agua. Pero para encontrar una agua hay que ir profundo. El agua usted no cava y está ahí. Hay que ir profundo, ¿verdad? Así que la palabra pozo en este salmo nos indica que, porque dice pozo de la desesperación, era una desesperación grande, era una desesperación terrible que estaba pasando el salmista en este momento. David se encontraba en una situación muy difícil, hermano, muy profunda, muy grande, y a eso añade lodo cenagoso. Y usted va a decir un lodo, ¿qué es un lodo? Un lodo es una especie de barro no muy bueno, ¿verdad? Oscuro, negro, pegajoso, mancha. Así que espiritualmente usted se tiene que trasladar a qué significaba esto en la vida del salmista, para que usted comprenda la profundidad del problema que él estaba atravesando. La inspiración de este salmo pudo haber sido muchos problemas que él tuvo. Recuerden que Saúl le quería matar. Posiblemente fue en este momento que Dios inspiró este salmo en su vida. Recordemos que una vez él tiene la victoria con Goliat, cuando regresan, las mujeres cantaron un cántico, el pueblo, pero sobre todo las mujeres cantaron un cántico que llevó a celos a Saúl. Porque decían que Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000, ¿verdad? Y esto llevó al rey a tener un celo y procuró matarle. Incluso tuvo que huir. Posiblemente en esa desesperación, un rey tiene todos los recursos. Para un rey matar a una persona, un pueblo, un ciudadano, no es nada difícil. Es algo muy fácil. Tiene todos los recursos, tiene soldados, va y lo persigue. Pero aún así lo persiguió, aún así Dios lo protegió. Así que la situación pudo haber sido esta. No podemos dar con seguridad que este salmo fue inspirado en esa situación de tantas que tuvo él. Recordemos que también tuvo una situación desesperante y terrible cuando estuvo orando por el hijo que había engendrado en Betsabé. Estuvo en ayuno, no se cambiaba, se teñía de cilicio, porque estaba orando por la vida de ese bebé que había nacido en una situación terrible que tuvo 2 o 3 pecados rodearon, no siquiera fue uno, fueron 2 o 3 situaciones que rodearon. Hubo mentira, hubo adulterio y hubo asesinato. Como por encima, si entramos a profundidad a esa situación, podríamos encontrar más cosas, ¿verdad? Pero por encima, si usted mira la historia en que David engendró un hijo en Betsabé, fue una historia que por encimita podemos ver esos 3 pecados, ahí por encimita. Así que de pronto él, cuando ya abre los ojos y ve la situación donde está y ve lo que pasa, escribe este salmo. Dios inspira este salmo. Cuando lo escribió, de pronto pudo haber sido, pero cualquiera que sea, yo lo que le quiero trasladar es a lo que Dios me ha trasladado a mí. Que no importa la situación tan profunda donde tú estés, no importa el barro, el pozo cenagoso, el lodo que te esté cubriendo, el mayor atributo que tú puedes ejercer en ese momento en tu vida es la fe, es la paciencia en Jesucristo, hermano. No hay otro. El Salmo lo dice y inicia pacientemente. La paciencia es algo muy difícil. Esto viene a través de la fe, porque es que aquí no estamos hablando de una paciencia humana. Estamos hablando de la paciencia que produce en la fe y en la confianza de saber que Cristo tiene el control de la situación. Esa es la confianza y la paciencia que tenemos, que por muy oscura que veamos la situación, y la situación está oscura, porque el lodo no es claro.
El lodo no es transparente, hermanos. Usted mire cualquier cantidad de lodo que pueda haber y nunca va a encontrar lodo transparente. El lodo es oscuro, pegajoso, se pone duro rápido. Mánchese un poquito de lodo en las manos para que vea que al minuto ya está como pegado, apenas se seca, es pegajoso, horrible. Así que espiritualmente la situación que vivía el salmista en el momento no era la mejor. Pero aún así pudo desarrollar la paciencia porque tenía confianza. ¿Y confianza en qué? En su Señor. Como dice la Biblia en otro versículo, mirando como al invisible que miras tú, ¿verdad? Porque sabes que sabemos que hay una esperanza, pero no es fácil, no es fácil. Mire, cualquiera que fueron estas situaciones, David entendió que Dios le sacó de estas situaciones. Por eso sabía vivir en paciencia. Por eso cada situación que nosotros vivimos nos debe subir espiritualmente. Cuando Dios nos prueba, cuando permite que pasen estas situaciones en nuestra vida, es porque Dios quiere que subamos un peldaño más en la paciencia, subamos un peldaño más en la fe. Porque es lo único que nos va a dar la victoria en los momentos difíciles. En los momentos difíciles Dios nos va a dar la victoria. Y mire, ¿y quién más que David, que pasó tantos momentos difíciles? Sabía que la paciencia era una virtud, que la confianza en el Señor era algo que tenía que desarrollarse en él. Y Dios permitió que él trasladara esta idea a nosotros. Esto es una enseñanza muy grande, hermano, porque casualmente el hombre no es de paciencia. Yo le digo que este estudio para mí ha sido de bendición porque yo tengo que confesar que yo soy de poca paciencia. Yo soy un hombre de muy poca paciencia. Y es algo que Dios ha venido trabajando conmigo. Por eso yo le decía, Señor, gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque me ayuda a mi vida personal. Porque la paciencia no es una virtud mía. Yo estoy trabajando esto, hermano. Es una cosa que uno tiene que trabajar mucho. ¿Por qué? Porque es que nosotros a veces nos juega mal la vista. Nos juega mal nuestras condiciones. Nos juega mal nuestras expectativas. Lo que nosotros podamos hacer, y no es lo que podamos hacer nosotros, sino lo que Cristo puede hacer a través de nosotros, hermano. Y cuando entendemos eso, mejoramos. Y ahí es donde está la victoria, así como dice el salmista, pacientemente espera en Dios. Está diciendo, la confianza tiene que ser en Dios. Mire, David sabía, cuando enfrentó a Goliat, decía, tú vienes a mí con espada y jabalina, pero voy contra ti en el nombre del Señor. Por eso cuando él le pusieron, si recordamos esa historia, cuando le empezaron a poner armaduras, es que ese es el problema. A veces vemos con nuestros ojos y nuestros ojos naturales no nos permiten ver lo que Dios va a hacer. Cuando David fue a enfrentar a Goliat, a él le empezaron a poner armaduras, le empezaron a dar armas, cosas que ni siquiera podía sostener porque era un niño, un joven. Y él se quitó y dijo, no, esto no es con esto. Gloria a Dios. Tenemos que saber reconocer cuando las cosas no van en el camino y hay que enfocarse hacia otro lado. David dijo, no. Esto con espada, yo no puedo no podía ni caminar porque era muy pesado. Cuando le pusieron el calmo, los escudos, las espadas, él dijo, no. Porque que tenemos que comprender es que no es lo que puedo hacer yo, sino lo que Dios puede hacer por mí. Por eso cuando voy a enfrentarlo, le dijo, yo voy en el nombre de Jehová, porque él sabía que no era él. Por eso cuando él se molesta, cuando llega que había muerto, le dice, este incircunciso nos está ofendiendo a Dios. ¿Él va a poder más que Dios? No, ¿verdad? Y en esas situaciones nosotros tenemos que mirar porque la paciencia viene a través de la fe. Dios va a cambiar la situación. Tienes un hijo que no anda en buenos caminos, pacientemente espera en Jehová. Tienes una situación económica que te está llevando al límite, te tiene en el pozo de la desesperación, lleno de lodo cenagoso, pues pacientemente espera en Jesucristo. Hay una situación de salud que te está agobiando, hay una situación en tu trabajo, en tu estudio, que te está agobiando.
está llevando a límites, pues paciente espera en el Señor. Pacientemente desarrolla la fe. Mire, Elías era un gran hombre de Dios. Cualquier día, güey, le dijo al rey, no llueve en 3 años. Y no llovió. Y después dijo, hoy llueve. Y llovió. Y después cogió más de 400 profetas de Baal y los degolló. Wow, y uno puede decir, mire que, pero después solamente una sola amenaza. Un solo mensaje de amenaza que mandó esta mujer Jezabel, que tenía un espíritu terrible. Esta mujer tenía un espíritu terrible. Le mandó un solo mensaje. ¿Y sabe dónde lo mandó? Lo mandó al pozo cenagoso enseguida. Este mismo pozo cenagoso donde estaba David, ahí también fue a parar Elías después con un solo mensaje que le mandó esa mujer. ¿Sí ve? Estaba tan desesperado que no era capaz de reconocer ni siquiera la voz de Dios. Se confundía. Se confundía. Un hombre que hablaba con Dios. Un hombre que estaba ungido por el Espíritu Santo de Dios. Y mire cómo fue. Pero cuando la paciencia empezó en él a producir, cuando se calmó, cuando las aguas que estaban agitadas se calmaron en su vida, ahí escuchó a Dios y pudo salir del pozo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Porque es que Dios nos saca cuando desarrollamos la paciencia y la fe. Ahí es cuando Dios nos saca de ese pozo. Mire, cualquier situación, no hay ninguna situación de la que Dios no te pueda sacar. Mire, la única situación que no tenía solución, la solucionó Dios, y es la muerte. Mire, todo tiene solución. Y la muerte, hasta antes que viniera Cristo, no tenía solución, no había solución. El ser humano no había encontrado una solución. Pero vino Cristo y dice, como dice la Escritura, quitó el acta con la que nos acusaba. El Señor Jesucristo le quitó las llaves y le arrebató el acta con la que nos acusaba. Se solucionó el problema, hermano. El único problema del cual no se hallaba solución. Por eso cuando Juan en Apocalipsis ve que nadie puede tomar el libro de la mano del Padre, lloraba. Lloraba. Pero uno de los ancianos le dice, tranquilo, el león de la tribu de Judá ha vencido, gloria a Dios. Ese es nuestro Salvador. Él ha vencido y pudo tomar el libro. Amén. Y esa es nuestra fe, hermanos. Ya Él venció. Mire, cualquier problema tiene solución. La muerte de un ser querido, hay que dejarlo ir. Las situaciones familiares. Mire, yo recuerdo mucho cuando una enseñanza de mi pastor en Cartagena, cuando falleció un gran hermano de la iglesia, a él le dio muy duro porque era un hermano muy cercano a él en todos los aspectos. Personalmente era una persona de su edad, estamos hablando de personas de más de 60, 70 años de edad, personas, y usted sabe que uno se siente esa amistad, el valor de la amistad que Dios nos ha dado es un valor muy importante, y el pastor se identificaba mucho con ese hermano, un hombre de su misma edad, un varón de Dios, muy cercano a él, y cuando Dios permitió que se fuera, el pastor le dio muy duro la partida del hermano José. Pero él mismo me dijo un día que el Señor le habló, pero con fuerza y fortaleza, le dijo, ya basta de llorar por José. José está bien, tú sigue en lo que te he encomendado. Me dijo, no derramé más una lágrima por José. Porque estaba muy triste, me decía, hermano, estaba muy triste por la partida del hermano José, era un gran amigo. Y recuerde que la amistad es un valor, porque cuando Jesucristo vino a levantar a Lázaro de la tumba, recuerde que era su amigo, y la Biblia dice que era su amigo y lloró, porque la amistad es un gran valor. Pero aún así tenemos que dejar partir a las personas que están, y más si tenemos la confianza que partieron con el Señor,
Porque eso es lo que nosotros nos da la tranquilidad, la confianza. El apóstol Pablo lo decía. Y a veces tú te metes en un pozo cenagoso por la partida de un familiar, o de un ser querido, o de un gran amigo. El pastor me dijo, el Señor me reprendió duro, hermano, porque yo no quería dejar ir a José, y era llorando y llorando, y esa tristeza y esta tristeza por el hermano José. Pero en una noche, hablando con Dios, orando, el Señor me pegó una reprendida. Me dijo, ya basta. Y una lágrima más, ya, José está bien. Sigue en lo que te he encomendado. ¿Sí se da cuenta? Tenemos que salir de esos pozos cenagosos. Porque a veces creemos que las dificultades solamente son económicas o de salud. No, el ser humano tiene dificultades en todo su entorno. En todo su entorno hay dificultades con las amistades, en el colegio, en el trabajo. En todo momento se puede configurar un pozo cenagoso para tu vida. No solamente eso, son en todas esas situaciones. Juan lloraba y el anciano le dijo, no llores más, Jesucristo venció. Juan lloraba porque es que no había quien pudiera tomar el libro. Pero es así, hermano. En esos pozos, la fe es la que nos va a dar la paciencia de que Dios tiene el control. Y en cuanto a nuestra vida personal, aún más. Recuerde que Jesucristo dijo, mis ovejas son mías y nadie me las puede arrebatar. Nada nos puede arrebatar del amor de Cristo, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada. Eso lo dice la Escritura, hermano. O sea, que tenga esa confianza. Lo único que lo aleja de Cristo, usted es usted mismo. Usted es el único que puede renunciar a Cristo. Porque le digo una cosa, la Biblia nos da una historia de que un día el Señor refirió una parábola, que una oveja de 100 perdió el camino. ¿Verdad? Y uno podría decir, se perdió. No se perdió. Porque el Señor fue y la recuperó y la trajo otra vez. Amén. Así que nada nos va a arrebatar. Si usted tiene la confianza y ese amor, puede venir una situación difícil, puede venir un pozo cenagoso, pueden venir situaciones. Ahorita el pastor lo decía, hasta a veces un mal pensamiento, se puede configurar un pecado, pero el Espíritu Santo está ahí para reconvenirte y para decirte, ojo, eso no está bien en tu vida. Y enseguida tú empiezas a que no se pierda ese camino. Y esa es la situación espiritual de a veces muchos hermanos, a veces se están perdiendo en el camino, pero el mismo Dios va y los rescata. Pero cuando esos son esos hermanos que están luchando con situaciones difíciles en su vida, hasta con algunos pecados que están ahí luchando, Dios va y les rescata y los trae al rebaño con los otros 99. Pero cuando tú mismo decides irte, pues la Biblia dice que ya no se puede otra vez. La Biblia dice muy claramente. Ya no se puede. Ya manchaste, ya pisoteaste. Ya no se puede lavar. La Biblia es clara. Pero cuando tú estás en esa lucha, cuando estás en el foso cenagoso, porque el foso cenagoso puede ser un pecado que está en tu vida, que tú estás luchando contra ese pecado. Y estás luchando contra ese pecado y necesitas salir de ahí, porque te está enlodando, como dice el Salmo en este momento. Te está llenando, te está cubriendo de ese lodo, allá en esa profundidad, ese pecado. Pero tú estás dando la lucha. Y tú esperas en el Señor que te ayude. Así que esta es una situación que describe el Salmo impresionante. Usted puede leer esos 6 versículos de forma normal, pero si no va bajo la lupa del Espíritu Santo y analiza la situación por la cual estaba pasando David, es una situación grave, hermano. Pero aún así, sabía que tenía que esperar con paciencia. ¿Y sabe por qué sabía que tenía que esperar con paciencia? Porque la respuesta no está en este salmo, la respuesta está en otro salmo. Al Salmo 121, vamos y lo leemos un momentico. Allá donde vamos a encontrar la respuesta por qué pasó esto, por qué esperaba pacientemente.
Deje marcado aquí el Salmo 40 y vamos un momento al Salmo 121 y encontraremos la respuesta. Porque tuvo un hombre que pasó, pero cada situación, la situación con Betsabé, la situación con Saúl, todas las situaciones en su vida, porque era un hombre y también se equivocaba, a pesar de ser rey, a pesar de ser un hombre que tenía un corazón dispuesto a Dios, era un ser humano y también se equivocaba. Pero mire, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, la tierra. No dará tu piel al rebaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Amén. Escúchelo, hermano. ¿Por qué David sabía que tenía que esperar pacientemente, como lo dice en el Salmo 40? Porque sabe de dónde viene su socorro. Mire cómo lo dice aquí claramente. Mi socorro proviene de Jehová. Nuestro socorro proviene de Dios, de Jesucristo, hermano. Nos lavó, redimió a un pueblo, lo redimió usted. Cuando usted entiende que usted está mal, que por más buena persona que usted crea que es, espiritualmente no lo es porque está separado de Dios, y le pide al Señor que le perdone y que por ese amor y por gracia le otorgue la salvación personal que es a través de él, en ese momento él se convierte en su socorro. Y él es su socorro y usted tiene que empezar a confiar que él es su socorro, él es su socorro, él es su socorro. Por eso David sabía que tenía que esperar pacientemente. En el Salmo 40 dice, espero pacientemente cuando esté en el lodo allá, cenagoso, en el pozo profundo, en esa situación difícil, cuando estés en ese cáncer, cuando estés en esa situación donde ya el médico te ha dicho no, cuando el médico ya te dijo no, ahí estás en el pozo, en lo profundo del pozo cenagoso. Pero ahí es donde tiene que llegar la paciencia, porque sabes que ya el médico dijo que no, pero es que tu socorro no venía del médico, mi hermano. Tu socorro no viene del oncólogo, tu socorro no viene del médico, tu socorro viene de donde dice el Salmo 121. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Miren, extendió con sus manos, lo dice el Salmo, y extendió los cielos. De ahí es donde viene nuestro socorro. De ahí es donde viene, cuando estás en esa situación difícil, de ahí es donde te saca Dios. No es fácil, hermano. La paciencia no es fácil. Desarrollar paciencia en situaciones difíciles no son fáciles. No es fácil. ¿Sabe lo duro que pasó Elías metido en esa cueva? Fueron momentos difíciles, fueron días difíciles. Estaba subido en peligro porque Jezabel le dijo, estás muerto. Y siendo un tremendo hombre de Dios, una estatura que tenía ese varón, hombre muy ungido de Dios, esa situación lo metió en un pozo espiritual. David, siendo un gran hombre de Dios, mira dónde puede parar. Y son situaciones donde la paciencia tiene que salir a flote. La paciencia tiene que salir a flote. Cualquiera que sea la situación difícil, tú tienes que ir allá a la paciencia. ¿Y sabes qué produce la paciencia? No solamente va a producir que Dios te libere de la situación. Mire, el Salmo dice otras cosas muy bonitas. Una vez que tú sales de ese pozo cenagoso por la paciencia, mire lo que sigue diciendo el Salmo. Puso mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos y puso luego en mi boca un cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Si te das cuenta, cuando Dios te saca de esa situación, te pone en una situación firme, te pone en una situación normal, donde tú debes estar en victoria, pero después después viene gratitud y alabanza. Tiene que venir la gratitud y alabanza, porque es que esa situación no fue producida por ti. Eso no lo produciste tú, eso lo produjo Dios. Dios fue quien te sacó de ese pozo y después te puso en la peña. Y después te dice, ahora tienes que tener un cántico nuevo, te voy a poner un cántico nuevo de alabanza. Y no es alabanza al hombre, es alabanza a Cristo. Ahí es donde va la alabanza.
Eso es lo que produce cuando tú produces fe, cuando produces paciencia en Dios y cuando Dios te libra de la situación, Dios te pone en una situación totalmente diferente. Y el que te ve va a decir, wow, ¿qué pasó? No era la familia que estaba, que no tenía ni comer. Este no era el hombre que estaba en una clínica tirado. Este no es la mujer que estaba en una clínica que ya iba a morir. Este no fue el que desahuciaron. Este no fue el que estaba perdido en las drogas. Este no es el hijo de la hermana aquella que estaba perdido en el vicio, o que estaba preso, o que estaba en una situación. O ese no era la chica que iba perdiendo el semestre, o el niño que iba tirándose el año. Y al final, por la paciencia de un padre orando, o por la misma paciencia de ese mismo hijo orando, Dios lo saca y lo monta en la peña. ¿Y cuál es la peña? La victoria. Aquí lo dice el Salmo, hermano. La victoria. Y por eso Dios pone un cántico de alabanza en nosotros, porque es así. Pone un cántico de alabanza. Y mire, finaliza más adelante el Salmo, dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que desvían tras la mentira. Mire, somos bienaventurados. La Biblia dice en otro verso, maldito el hombre que confía en el hombre. Así que la Biblia no se contradice, ¿sí ve? Dice, bienaventurado el hombre que confía en Jehová, porque nuestra confianza está en Cristo. Nuestra confianza está en Dios. No está en el hombre. Por eso le digo a las personas, hermanos, si tú me estás escuchando y tienes un familiar enfermo, o tú estás enfermo, tienes alguna condición, no importa lo que te diga el médico. Sea bueno o sea malo, su confianza está en Dios. Ora a Dios, métase con Dios, que este salmo, que esta palabra haga efecto en su vida, en la búsqueda con Dios, porque la solución está en Dios. No confíe en Dios, porque Dios es el único que tiene el poder suficiente para levantarlo de cualquier situación. Mira, el Salmo 121 lo dice grandemente, porque hizo los cielos y la tierra, fue el que creó el universo. Por eso es que nuestro socorro viene de Él. Es el único que puede. No hay ni una sola situación que Dios no pueda resolver, hermano. No hay ni una sola. Lo que necesitamos nosotros es estar en comunión con Dios. Ahí es donde está el secreto, donde esté la fe, que tú guardes las enseñanzas de Dios. En la relación personal de cada uno de nosotros con Dios, ¿dónde está el secreto? Para que Dios te escuche, porque mire, si hay algo claro en este primer verso, dice, pacientemente esperé en Jehová. Pero mira, viene una coma griego que dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Pero por qué oyó su clamor? Porque este hombre era un varón de Dios. ¿Por qué escuchó su clamor? Mire, David está dando la garantía, la certeza que Dios lo escucha. Dios nos escucha. ¿Pero por qué? Porque Él ve esa lucha que nosotros tenemos con nuestras situaciones personales. Ve la lucha que tenemos. Lo dijo el pastor ahorita aquí. Hay una lucha interna en nosotros, en la carne y en el espíritu. El espíritu nos llama a hacer lo bueno y la carne a hacer las cosas que a veces no son agradables de Dios. Hay una lucha. Y Dios ve esa lucha que tú tienes internamente. Y por eso en esas situaciones difíciles, ahí está Dios. En esas situaciones difíciles siempre va a estar Dios. Y ahora estamos mirando solamente el caso de David, pero hay muchos grandes hombres de Dios que tuvieron las mismas situaciones. Y yo diría que uno de los más pacientes fue Daniel. A Daniel, cuando le avisaron que iba para el foso de los leones, lo que hizo fue ponerse a orar. Amén. ¿Usted cree que eso no es paciencia? Después de, usted se puede imaginar cuántas veces Daniel vio el foso de los leones en funcionamiento. ¿Sabe cuántas veces ese hombre vio a personas caer allá y ser destrozados por los leones? Infinitas veces, porque recordemos que llegó muy joven. Llegó muy joven allá a Babilonia. Y nada más el entrenamiento que tuvo en cuanto a la doctrina del idioma y todo eso, antes de presentarlo a la ley, pasaron años. Apenas estaba muy preocupado porque hace tanto tiempo ustedes comiendo verduras, cuando los presenta el rey van a estar flaquitos, feitos, maluquitos, y
y el rey va a terminar echándome a mí en el foso de los leones. Pero no fue así. Y si vemos, este es un varón que desarrolló mucha paciencia. David lo dice aquí en el Salmo 40, pacientemente, también creció en paciencia. Pero si nosotros vemos muchos relatos bíblicos, miren, a Daniel le dijeron, va para el foso y se puso a rodar, abrió la ventana y se puso de rodillas a orar. Y en ningún momento se rehusó, lo llevaron, porque pacientemente esperó en el Señor. Pacientemente esperé en el Señor. Cuando el apóstol iba hacia Roma, naufragó la barca, ¿verdad? Por allá cerca de la isla de Chipre. Naufragó. Y él le dijo a las personas que estaban con él en el viaje, estaban muy, muy preocupados. Y le decían, ¿por qué estás? Pero estás como si nada. Y le dijo, ya el Señor me confirmó, las pérdidas no van a ser humanas, van a ser materiales nada más. Van a ser materiales las pérdidas, no, ninguno de nosotros vamos a perecer. ¿Por qué? Porque aunque, miren, los que no conocen el mar, o lo bravo que se puede poner un mar y puede destruir una embarcación, si vemos que destruye ahora buques grandes, 300 metros, 400 metros de eslora, 50, 80 metros de ancho de manga, que son los términos que se usan, y aún así los hunde un mar, ¿qué se puede dejar en el tiempo de Pablo para una canoita, una embarcación? Usted sabe lo embravecido que puede ser el mar, pero aún así, pacientemente el apóstol sabía que había un destino que él tenía que, porque él en otra carta lo dice, que él sabía que tenía que ir a Roma. Ya Dios le había confirmado que tenía que ir a Roma. Y él sabía que un viento, que una tempestad no iba a truncar el plan de Dios. Él debería llevar a Roma. Aún así, él oró. Y Dios le dio la confirmación pacientemente. Pacientemente esperó. Por eso le dice a los hermanos, cálmense. Sí vamos a naufragar, es verdad. Vamos a naufragar, pero no van a haber pérdidas humanas. Vamos a llegar a destino. Cuando el Señor estaba en la balsa con los apóstoles y se movían, los mismos apóstoles, el Señor está durmiendo y el clima está que nos hunde. Mira, el mismo Señor sabía, tenía paciencia, sabía, pacientemente sabía a qué le envió el Padre y sabía que había cumplimiento. Y cualquier situación no iba a ser un impedimento, porque nada puede impedir el plan de Dios. Nada puede impedir el plan de Dios en nuestra vida, y Dios hay un plan. Recordemos que en otra prédica ya hablamos de eso, que hay una voluntad, hay un plan y un propósito totalmente individual para cada una de nuestras vidas. Y nada de esas cosas puede tenerlas nadie. Ahí le dice, y si Dios cierra, ¿quién abre? Y si Él abre, ¿quién cierra? Si Él levanta la mano, ¿quién la va a parar? Amén. Porque así es Dios. ¿Qué nos toca a nosotros? Desarrollar paciencia. No es fácil, hermano. Yo se lo digo, yo trabajo mucho eso en mi vida y agradecido con Dios que este mensaje impacta también mi vida de una forma muy impresionante, porque yo soy de esas personas, y no solamente yo, el ser humano es tendiente a no tener paciencia en muchas situaciones. ¿Por qué? Porque mira sus límites. Por ejemplo, si tiene un problema económico y no hay dinero, pues mira que no hay dinero para solucionar el problema, ¿verdad? Y ahí es donde viene la impaciencia, la impotencia de decir, no puedo solucionar el problema, porque los quiere solucionar a él y no quiere dejar que Dios solucione el problema de las formas que Dios lo puede solucionar. Y así es. Por eso la paciencia es algo. Mire, David sabía, decía en el Salmo 121, dijo, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y en el 40 dice, no importa donde esté yo en ese sol, en ese pozo, de allá Dios me saca. Y en el 23 que dice, mire que este hombre era un hombre de muchas situaciones. Si usted va al Salmo 23, vamos un momentico al Salmo 23 para cerrar la prédica. Un momentico, vaya rapidito al Salmo 23, hermano. Dice el verso 4. Este es un salmo muy bonito y muy conocido. Yo creo que
conocemos mucho este salmo, porque es un salmo que inclusive tiene una alabanza, ¿verdad? Hay una adoración por ahí que está fundada en el Salmo 23. Sí, Señor, mi pastor, nada me faltará. Pero mira donde dice, aunque ande en valle de la sombra de mi muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Mira, el valle de la sombra, vuelvo y miramos qué es un valle. Un valle es una irregularidad que tiene un terreno. Si hablamos en términos de geografía, el valle es una irregularidad que tiene un plano donde hay una profundidad y nuevamente vuelve un plano, un valle. Eso es un valle. Pero Dios nos dice en el Salmo 23, otra vez, el mismo David nos dice, aunque yo esté en ese valle de la sombra, y dice, y no solamente de la sombra, mira, aquí va más lejos, añade, de la muerte, aquí añade algo más a lo que ya veníamos hablando en el Salmo 40. En el Salmo 40 estábamos hablando de situaciones difíciles, de situaciones de pozo profundas, enlodadas, sucias, oscuras, con lodo, pero acá en el 23 te dice, no importa si la sombra de la muerte, ¿sabe por qué dice sombra de la muerte? Porque la muerte es un ser espiritual, hermano. La sombra de la muerte es un ser espiritual. Y la muerte y los demonios vienen a reclamar las almas cuando usted muere sin Cristo. Son ellos quienes lo llevan al infierno. No crea que usted lo llevan ángeles al infierno. Es la muerte. Es un ser espiritual. Por eso el Salmo 23 dice, aunque te encuentres en un valle y la sombra de esa muerte esté por ahí, no temerás. Mira cómo dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. O sea que en ese lugar allá va Dios y te rescata. Por eso la palabra tiene una sinergia tan linda. Aunque estés tú allá va Jesús. Allá en ese valle de la muerte, donde hay una sombra de este ser espiritual atentando contra tu vida, allá va Dios. Porque Él lo dijo. Tenía 100 ovejas, una se me extravió, pero dejé las 99 quietecitas ahí un momentico, en seguridad, seguras donde estaban, y fui por ella, allá al valle de la muerte, al pozo de la sombra, al lugar cenagoso, allá fui por ella y la traje. ¿Por qué? Porque no somos nosotros, hermanos. La garantía está en Cristo. No es lo que nosotros podamos hacer, sino lo que Dios hace en nosotros y para nosotros en nuestra vida. Es lo mismo. Nosotros por Dios no podemos hacer nada. Pero para su obra podemos hacer mucho porque Dios nos comisiona. Y dice, a uno los comisionó apóstoles, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros pastores. Y nos comisiona para hacer algo. No es por Él, es por la obra de Él. Es lo mismo. Nosotros por nuestra salvación no podemos hacer nada. Es un regalo de Dios. Usted no puede caer en esa mentira de que usted va a ser salvo por lo que usted puede hacer para agradar a Dios. Usted tiene que tener un patrón de conducta porque Dios lo escribe así. Dios quiere que usted sea un hijo obediente, siga las enseñanzas de Él, un patrón de conducta. Sí, es verdad. Tenemos que tener un patrón de conducta agradable, así como dice la Biblia, que la palabra es para instruirnos y llevarnos a la estatura de Cristo. Porque tenemos que ser hombres de fe y caminar con Cristo. Pero eso no es lo que le va a llevar a la salvación. La salvación es Cristo, hermano. Porque si yo pudiera hacer algo para ganar la salvación, entonces hago inválida la cruz. El día que usted piense que usted puede hacer algo para ganar la salvación, hace inválida la cruz. Entonces, en balde vino Cristo si usted podía hacer algo. Si usted cree que podía hacer algo, en balde vino Cristo y murió en la cruz. La salvación es un regalo que Dios nos da. Y no nos queda más que dar gratificación a Dios por ese regalo con nuestra vida, siguiendo sus enseñanzas, siguiendo ese patrón de conducta que Él quiere en sus hijos. Eso es lo que Él quiere en sus hijos. Pero si usted cree que la salvación la puede obtener usted por algo que usted haga para agradar a Dios, hace inválida la cruz. Porque vuelvo y se lo digo, Dios no lo mide a usted, no mide a su pecado, mide a Cristo. Olvida lo demás y mira a Cristo. Porque Cristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Usted ni yo, nadie podemos hacer nada para ganar la salvación. Tenemos que confiar en lo que Dios puede hacer en nosotros. Eso es lo que nos da la confianza. Porque Dios tiene el control de todas las situaciones. Jesucristo lo dijo, voy por la oveja que está perdida. Voy y la traigo.
¿Sabe por qué? Porque son mías y escuchan mi voz. La Biblia, las ovejas mías escuchan y reconocen mi voz y me siguen, dice la palabra, y me siguen. Y ahí es donde está. Mire, cuando el Señor le decía a las personas que las sanaba, las personas siempre le decía, no peques más, no peques más. Y el secreto estaba mucho, mire, cuando los 10 leprosos los limpió, solamente regresó uno, ¿verdad? Mire que vino a dar la gloria y el Señor decía, dijo, solamente uno, no fueron 10, solamente uno regresó a Cristo. Y eso es lo que quiere Dios. Una vez hace algo en tu vida, una vez te da el regalo de salvación, quiere que le sigas, quiere que sigas sus pasos. Así como él agradó al Padre, tú también agrada al Padre. Tú también debes agradar al Padre. Él lo dijo, todo lo he hecho, Padre, todo lo que me mandaste lo hiciste, he cumplido. Y esa es la estatura que Dios quiere que tengamos, que agrademos a Dios. Pero no podemos caer en legalismo. Y eso es de pronto lo que nos da el desespero. Eso es lo que no nos deja ser pacientes. Porque creemos que es una condición de nosotros, no es así. Sí tenemos que agradar, sí tenemos que vivir una vida santa, porque recuerde que la Biblia dijo que sin santidad no podemos agradar a Dios, y no podemos llegar a Dios. Entonces tenemos que vivir vida santa. Pero la salvación es un regalo y tenemos que estar pacientes, que ese regalo que Él nos dio, nos va a cuidar, porque Él dice, si somos sus ovejas, ojo, porque hay una diferencia. Una cosa son los cabritos y una son las ovejas. Recordemos que Apocalipsis dice que pondrá a un lado a los cabritos y en otro lado a sus ovejas, ¿no? Una cosa es ser oveja y una cosa es ser cabrito. Y cuando Dios dijo, yo tengo 100 ovejas, había un pastor con 100 ovejas, y se perdió una, habló de ovejas, no habló de cabritos. Habló de ovejas. Y los que somos ovejas como nosotros y damos la gloria a Dios, dice, escuchamos su voz y le seguimos. ¿Y qué seguimos? Sus enseñanzas. No seguimos al mundo, seguimos las enseñanzas de Cristo. Vivimos esta vida por lo que dice esta palabra, nos regimos por la palabra de Dios, porque aquí es donde están las enseñanzas. Las enseñanzas no están en la sociedad, porque la sociedad cada día va peor. La sociedad hoy le dice una cosa buena, mañana le dice malo. Y mañana a lo malo le dice bueno. Esa es la sociedad, pero la Biblia no, la Biblia es clara. Aquí está el fundamento de la palabra de Dios. Este es. Y aquí es donde estructuramos nuestras vidas espirituales y salimos adelante siguiendo las enseñanzas de Cristo. Amén. Gloria a Dios, Padre, te damos gracias por esta palabra. Tú eres maravilloso, Señor Jesús. Gracias porque tú nos hablas. Gracias por este tema de la paciencia. No es fácil, Señor. ¿Por qué no es fácil? Porque tenemos una lucha. Hay una lucha interna en nosotros. Que a veces creemos que es con nuestra fuerza. Que a veces podemos salir de las situaciones, de las pruebas, de aquellos ataques del enemigo, de cualquier cosa contraria con nuestra fuerza. Y no es con nuestra fuerza, no es con los recursos materiales que nosotros tengamos. No son situaciones donde nosotros podamos salir solos. Son situaciones donde tenemos que ejercitar la fe y la paciencia en que tú tienes el control y que tú darás la salida. Tu palabra lo dice, Señor, que tú sabes hasta dónde podemos resistir. Y junto con la prueba que permites, también junto con eso, das la salida. No nos dejas encerrados, no nos dejas perdidos, pero ahí es donde tenemos que la paciencia se desarrolle en la fe, creciendo como ese grano de mostaza que crece muy pequeñito, pero crece, ¿verdad? Si tuviéramos esa fe como el grano de mostaza, le diríamos a la montaña, ven y vendría. Esa es la paciencia que nosotros tenemos que desarrollar en esos momentos difíciles. Señor, no hay momento difícil, no hay pozo cenagoso, no hay valle de la sombra de la muerte que nos pueda separar de ti, Señor. Y en esos momentos difíciles que nos explica el salmista, ahí es donde nuestra paciencia debe ejercerse, nuestra fe, porque sabemos que el socorro, nuestro socorro proviene de ti y no de nosotros, Señor Jesús. Gloria y honra para ti, Padre. Gracias por esta palabra. Permite que a nuestros hermanos, Señor, cause el efecto que está causando en nuestras vidas hoy aquí presentes, Dios mío. Todas las personas que escuchen estas palabras, hermanos en la fe, amigos, amistades, conocidos, Dios mío, permite que tu palabra haga el efecto en sus vidas por las cuales mandaste, Señor. Que desarrollen este tema de la paciencia. No es algo fácil en el ser humano,
No es algo fácil, Dios mío. Son situaciones difíciles. El mismo sacerdote Aarón, su hermano Moisés subió a la cumbre y se estaba demorando y el pueblo lo empezó a agobiar y perdió la paciencia, no tuvo paciencia y terminó cayendo en una situación muy, pero muy penosa y difícil que incluso hizo molestar a Dios de tal forma que casi que corta a todo el pueblo. Pero porque Aarón no tuvo la paciencia en el momento de esperar que su hermano bajara y se desesperó porque hay situaciones que lo agobian. El pueblo estaba agobiando, lo decía, ya Moisés no viene, Moisés de pronto murió. Y él se desesperó, no tuvo la paciencia en esperar. Dios mío, son situaciones difíciles. Esto es una situación difícil, Señor. No es fácil lidiar con este tema, pero sí es, si sabemos y esperamos. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos ayudas a desarrollar esa paciencia. Ayúdanos, Señor Jesús. La gloria y la honra sean para ti, Señor Jesús. Amén.